Hola a todos, Bezrat Hashem, hoy día 27 de Tammuz continuamos con nuestro shiur de la Havamit. Hoy día veremos Parashat Matot Mas'ei y nos vamos a concentrar en el concepto de la palabra al pensamiento. En nuestra Parashat de la semana, Parashat Matot, la Torah nos habla sobre la importancia de que una persona cumpla con su palabra, haciéndolo a través de tocar el tema de Nedarim, que son promesas, diciendo: Ish kidor neder la Hashem, o ishava shevua lesor isar nafsho, lo yachel devaro kechol hayotze mipiv ya'aseh. Si es que una persona promete algo a Hashem Yitbaraj o jura prohibirse algo sobre sí mismo, no debe profanar su palabra, sino que todo lo que salga de su boca debe hacerlo. Es decir, la Torah nos comanda acá sobre el cuidado que debemos tener con lo que sale de nuestra boca, para actuar con absoluta conciencia de las palabras que salen de nuestra boca. En general, el habla misma tiene un efecto de suma importancia que va más allá de una simple promesa. La palabra crea una realidad en la persona misma y en otras personas también que rodean a aquella persona. En hebreo, la palabra dibur significa hablar y la palabra dibur viene de la palabra davar, que significa cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta conexión entre el habla y las cosas? El motivo de esto es dado que, de la misma forma que el Creador creó el mundo con su palabra, asimismo inculcó en el ser humano el poder para poder crear o destruir, Haz v'Shalom en algunos casos, solamente con su palabra. La palabra del ser humano tiene el poder de afectar y modificar realidades tanto en la persona misma como también en el resto que lo rodea, incluso los objetos. Hay personas que saben dar complementos al resto, saben concentrarse en lo bueno y poseen la suficiente humildad como para reconocer lo bueno en el resto y felicitarlos por ello con una buena palabra. Y esta actitud forma y también crea un resultado positivo en todo el entorno, generando cambios que, si bien no son visibles con el ojo ocular, son totalmente tangibles de forma espiritual. En esta parashá, la Torah nos habla sobre el tema de la importancia de las promesas de la persona. Y también nos habla del efecto negativo que existe sobre la persona que no cumple esto. Esto no tiene que ver solamente respecto al Creador. Es decir, no tiene que ver solamente con lo que la persona promete frente a Hashem Yitbaraj y luego no lo cumple. Sino que esto tiene que ver respecto al prójimo también. Donde muchas veces una persona promete algo y luego se le olvida cumplirlo, afectando las expectativas y las esperanzas de la otra persona, y en consecuencia dañándolo a través de sus palabras. ¿Cuántas veces hemos visto personas a quienes se les prometió algo, que eso los alegró muchísimo, y luego no se cumplió esa promesa, dejándolos tremendamente afectados? ¿Cuántas veces hemos visto esos casos? Existe una Gemara, Masechet Baba Kama, Daf Lamed Amud Bet, la página 30, que dice: Rabbi Yehuda Omer, Hayman de Mebae Lemeave Hasida, aquella persona que desea convertirse en un Hasid, una persona virtuosa, ¿qué debe hacer? Lo primero que trae la Gemara ahí es Lekayem Mili de Nezikin, debe cumplir con las palabras de las leyes y las alajot que tienen que ver con daños al prójimo. Y de esta forma será más cuidadoso y hará menos daño o habrá menos probabilidad de que vaya a dañar a su prójimo siendo una persona virtuosa. Esto es lo que trae la Gemara como Pashut Pshat, entendimiento simple. Sin embargo, el Ben Ish Chai pone una coma en la frase y la lee de la siguiente forma: Hayman de Mebae Lemeave Hasida, aquel persona que desea convertirse en una persona virtuosa, ¿qué debe hacer? Lekayem Mili, debe cumplir con su palabra de Nezikin, dado que daña. Es decir, debe preocuparse de cumplir con su palabra, dado que quien no cumple con su palabra es propenso a generar daños. De todas formas, debemos saber que las palabras tienen un efecto más allá de lo que se crea en el entorno producto de ellas. Y probablemente sea el efecto que más debemos prestar atención. Es decir, la forma en que la persona habla y las palabras que utiliza para expresarse afectan a la persona. Y no solamente eso, sino que afectan la forma en que la persona piensa y la forma en que la persona actúa. Cuando la Torah habla sobre los animales puros y los animales impuros, escribió para los animales puros el término Behemá Teorá, un animal puro.
Y para los animales impuros escribió el término behema she'eina teora, un animal que no es puro. Sobre esto la Gemara Maser Psachim, Tav Gimel Amud Aleph, pregunta, ¿por qué la Torah no acortó sus palabras y simplemente escribió behema temea, un animal impuro, en vez de escribir un animal que no es puro? Sobre esto contesta la Gemara que la Torah hizo esto a propósito solamente para hablar belashon nekia, con una voz limpia. Por ende, para no utilizar el término de animal impuro, behema temea, la Torah escribió palabras adicionales escribiendo animal que no es puro. En esa misma Gemara, al lado de la página, en Amud Bet, aparece una historia que contiene un mensaje muy profundo para todos nosotros. Trae Gemara que habían dos alumnos sentados frente a Hillel HaZaken. Uno de ellos era Rabban Yohanan ben Zakkai y el otro era Rabbi Yohanan. Uno de los alumnos le preguntó a Hillel HaZaken, mi penema botzrim betara, ¿por qué cuando se cosechan las uvas se lo debe hacer en un estado de pureza? Ven mosquín betara, pero cuando se cosechan las aceitunas no se lo requiere hacer en pureza. Y otro alumno le preguntó, mi penema botzrim betara, ¿por qué cuando se cosechan las uvas se lo debe hacer en un estado de pureza? Ven mosquín betuma, pero cuando se cosechan las aceitunas se lo hace con impureza. Dice la Gemara, Hillel HaZaken escuchó esto y dijo, Muftach ani bazeh shemore hora b'Israel. Estoy absolutamente seguro que este alumno será un sabio que dirija y decreta la ley halágica para el pueblo de Am Israel. Refiriéndose al primer alumno que habló de forma limpia y preguntó por qué las aceitunas no se las debe cosechar con pureza, en vez de preguntar utilizando el término que utilizó el primer alumno, que dijo por qué se cosechan las aceitunas en impureza. Y comienza la Gemara diciendo, Lo hayaya mim muatim hora b'Israel. No transcurrió un tiempo largo hasta que ese alumno comenzó a decretar alajot en Am Israel. ¿Quién fue este alumno? ¿Quién fue ese primer alumno que preguntó utilizando un lenguaje limpio y que Hillel HaZaken vio la luz en aquel alumno? Fue nada más y nada menos que Rabban Yohanan ben Zakkai, el Tana que fue elegido del cielo como el sabio que lideraría a todo Am Israel durante la difícil época y etapa de la destrucción del Bet HaMikdash y todo lo que sucedió después. Rabban Yohanan ben Zakkai fue el Gdol Hador durante la época más difícil que ha pasado el pueblo de Israel hasta el día de hoy, la época de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, cuando salió el pueblo al exilio más largo de la historia. Y fue él quien tuvo que saber liderar con todos los problemas que había en aquel tiempo. Rol para el cual solamente una persona muy, muy especial podría haber sido elegido del cielo. ¿Qué fue lo que vio Hillel HaZaken en la respuesta del Rabban Yohanan ben Zakkai como para estar tan seguro de que iba a ser un sabio que decreta alajot en Am Israel? Lo que vio Hillel HaZaken en Rabban Yohanan ben Zakkai es la capacidad de buscar el bien y enfocarse en el bien. Es decir, él entendía dentro de su inmensa sabiduría que si una persona se preocupa de hablar de forma positiva, siempre, esa forma de hablar, tarde o temprano causaría de forma inminente que esa persona también piense de forma positiva sobre todo. Y para poder liderar el pueblo, solamente lo puede hacer una persona que sabe ver la parte positiva de las cosas y no quien se concentra en la parte negativa. Dado que lo más importante a la hora de liderar es saber la dun lekafzhut, juzgar para el lado del bien. En otras palabras, tratar de siempre ver lo positivo en la persona o en la situación que tenemos enfrente. Acharei ma'asim nimshachim halevavot. Tras las acciones son arrastrados los corazones. Así trae el Sefer HaChinuch. Es decir, cuando una persona actúa de una forma, luego el corazón de aquella persona comienza a conectarse con esa forma de actuar y pasa a ser parte de la persona. Asimismo, cuando una persona habla de forma positiva y busca la forma de concentrarse en lo positivo, aunque requiera esfuerzo, finalmente pasa a ser parte de su persona y la persona misma pasa a ser positiva. De que tal como lo vimos, el habla tiene el poder de crear realidades. Una vez, un profesor que era muy estricto sobre la importancia de llegar a la hora de clases a tiempo y no andar atrasado,
Le tocó a él mismo tener que llegar atrasado a la sala de clases. Era la primera vez que le pasaba esto en 7 años de trabajo, de atrasarse 5 minutos a la sala de clase. Cuando ingresó a la sala este profesor, unos alumnos le señaló con su dedo el reloj que tenía sobre su mano izquierda, levantándolo de una forma que se veía incluso un poco exagerada, notándose claramente de que el joven quería, a propósito, que el profesor vea su reloj. Y mantenía su mano así en alto y le señalaba el reloj. Esto generó que el profesor se sienta muy ofendido, ya que era la primera vez que llegaba tarde a la clase en años de academia. Y por ende, ¿cómo puede ser que este joven venga y le señale el reloj en su mano, recalcándole en su cara el hecho de que había llegado atrasado a la sala de clases? Y para peor, lo hacía enfrente de todos los alumnos. Y todo esto causó que el profesor decidiera no quedarse de brazos cruzados. ¿Qué hizo este profesor? Inmediatamente le levantó la voz al joven enfrente de todos, insinuándole de que era un insolente y que se ha creído de venir a faltar al respeto al profesor, burlándose así por un pequeño atraso, actitud que no encaja dentro de la moral del colegio. Y luego le pidió que salga rápidamente de la sala de clases y que no quiere escucharlo hasta que lleguen sus padres al colegio y escuchen todo lo que sucedió. El joven salió llorando de la clase. Y durante el recreo, el profesor llamó a los padres que vinieran a una reunión urgente en el colegio. Y los padres llegaron. Cuando llegaron los padres al colegio, el profesor comenzó a contarles sobre la falta de respeto que había sucedido con su hijo en aquel día y sobre cómo se había burlado el hijo del profesor mientras señalaba su reloj frente a toda la clase en alto una y otra vez. Solamente el profesor se había atrasado 5 minutos en aquel día en llegar a la clase, etcétera, etcétera. Y continuó contando esto. Y mientras el profesor hablaba y contaba toda la historia, el padre del hijo comenzó a derramar lágrimas de los ojos y abrazó a su hijo muy, muy fuerte. El profesor vio esto y se detuvo. Entendió que algo pasaba ahí. Y fue justamente ahí que ese profesor recibió un golpe que nunca más se olvidará en su vida. El padre le dijo al profesor: señor profesor, ¿usted ve este reloj que tiene nuestro hijo en su mano? Quiero decirle que él trabajó día a día por este reloj durante más de un año completo, cumpliendo un trato que teníamos nosotros con él. Y ayer fue el día en que nuestro hijo recibió su preciado y amado reloj, por cuanto tanto trabajó él. Ayer, al momento en que nuestro hijo abrió el reloj enfrente de nosotros, ¿sabe qué es lo primero que nos dijo él? Nos dijo: a la primera persona que quiero mostrarle mi nuevo reloj es a mi profesor. Lo estimo mucho y tengo muchas ganas de que él vea el reloj y contarle cómo me lo gané. Y se lo voy a prestar incluso si es que lo necesita. Señor profesor, continúa el padre, lo que usted vio hoy día en su sala de clases no era una falta de respeto en contra suyo, para nada. Estaba lejos de eso. Lo que vio hoy día usted es nada más y nada menos como un joven dulce que lo estima mucho usted quiso mostrarle el nuevo reloj que se había ganado. Eso es todo. Y ya me puedo imaginar cómo reaccionó usted en contra de nuestro hijo. Si tan solo se hubiera acercado a él a preguntarle qué es lo que estaba haciendo antes de explotar en contra de él, hubiéramos evitado mucho. Realmente una lástima, señor profesor. El profesor no pudo evitar llorar en ese momento y abrazó al niño con mucha fuerza. Le pidió disculpas reiteradas veces y desde ese día en adelante nunca más volvió a juzgar un acto para mal. Desde ese día en adelante, aquel profesor solamente se preocupó de ser calmo y buscar lo positivo y actuar en base a eso. Rabotay, para que veamos nosotros la importancia que hay en buscar y concentrarse en lo positivo, lo cual muchas veces comienza por el habla de la persona. Y Ratzon Bezrat Hashem, que sepamos siempre hablar y pensar de forma positiva. Shabbat Shalom Vorach y muchas gracias.